Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarles. A partir de este momento les acompaña Tatiana Pérez en este análisis de coyuntura con tres temas que son noticia y los desplegamos con titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. Movimientos sociales rechazan solicitud de trasladar al expresidente Lula da Silva a otro centro de reclusión. Siguen insistiendo que debe quedar en libertad. Pero ¿cuáles son las razones de esa alarma? ¿Y cuál es la del traslado? ¿Corre peligro la vida del líder más querido del pueblo brasileño? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Ecuador. El anuncio no confirmado de la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio genera una profunda incertidumbre. Hechos como estos, consecuencia del conflicto armado colombiano del vecino, plantean un viejo problema. ¿Y cómo evitar que ese conflicto no pase las fronteras y afecte a naciones vecinas, en este caso Ecuador? Analizamos la situación. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Donald Trump no logra bajar el nivel del escándalo generado por el allanamiento a las oficinas de su abogado personal. Y no lo logra pese a sus reiteradas amenazas belicistas contra Siria y los ataques mediáticos contra Rusia. ¿Cuál es el panorama interno del gobierno Trump? También lo analizamos. Es noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, este miércoles movimientos sociales, organizaciones políticas de todo el país rechazaron la propuesta de transferir al expresidente Lula a otro centro de detención. Mediante vigilias, cierres de caminos, manifestaciones, los brasileños reclaman la libertad de su líder cuya seguridad podría correr peligro. Revisamos esos detalles. Continúan las manifestaciones de respaldo al expresidente Lula en todo el país. Este miércoles, activistas y movimientos populares se mostraron preocupados por la posibilidad de que Lula sea transferido de su actual centro de detención en Curitiba y las posibles consecuencias de esa medida para su seguridad. El Sindicato de Policías Federales de Brasil solicitó este miércoles a través de un comunicado que el exmandatario sea trasladado a una unidad militar que tenga la efectividad y estructura a la altura de los riesgos involucrados. Alegó que su presencia en ese recinto entorpece las operaciones policiales. Centenares de seguidores del líder latinoamericano se encuentran en vigilia permanente a las afueras de la sede de la Policía Federal desde el pasado 7 de abril para reclamar su liberación. El posible traslado de Lula es interpretado por los activistas como un intento de desmovilizarlos. Denuncian que la policía los amedrenta durante las noches para tratar de disolver su campamento. La nueva prisión para Lula sería una unidad de las Fuerzas Armadas, otra razón para preocuparse por su seguridad, ya que varios hechos evidencian la postura política de la entidad castrense. La semana pasada, el general y miembro del alto mando militar Luis Gonzaga Schroeder amenazó con liderar un golpe militar si no se encarcelaba a Lula. A esto se sumaron los audios filtrados de la cabina de mando del vuelo que llevó a Lula a Curitiba, en la que se hacen comentarios amenazantes contra él. Aunque no se ha confirmado la fuente de los audios, en el pueblo quedó la idea de que a Lula le pueden hacer daño. En las calles de las principales ciudades de Brasil, los seguidores del exmandatario continúan las acciones de protesta con cierres de vías, marchas y concentraciones, mientras el Supremo Tribunal Federal suspendió por 5 días la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión para condenas en segunda instancia, como es el caso de Lula. En realidad nuestra presencia acá es una situación de solidaridad internacional que debe practicarse entre los trabajadores y los pueblos ante una situación que estamos viviendo en América Latina en los últimos tiempos, una contraofensiva brutal de la derecha y de lo que es el imperialismo, tratando de desgollar de parado lo que han sido los últimos avances que hemos tenido a partir de algunos procesos llegando a distintos pueblos de América Latina. Esta prisión de Lula, que es política, que es un preso político, no tienen ni una sola prueba contra Lula de ningún tipo, tiene que ver con esa contraofensiva, que ha tenido éxitos, que nos ha colocado a la defensiva en algunos países y de esto se sale con unidad, por eso estamos acá.
Esa es la razón de que cientos de personas se encuentran en ese campamento a las afueras de la cárcel en donde se encuentra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Curitiba. Allí está un periodista de Telesur, André Vieira, de manera permanente. André, ¿cómo finaliza esta jornada desde ese nivel de preocupación que va aumentando por el presunto traslado del expresidente Lula? Aún no se ha dicho exactamente hacia dónde específicamente. Olá, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia aquí en Es Noticia. Efectivamente, Tatiana, la jornada fue una jornada muy bonita aquí en ese Día Nacional e Internacional en defensa del expresidente Lula da Silva. Una jornada que se inició con la llegada del precandidato a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad, aquí el PSOL, Guilherme Boulos, quien llegó en el día de hoy aquí para participar de un acto junto al exgobernador del estado de Bahía, Jacques Wagner. Y en la noche de hoy también finalizó con un acto muy bonito, Tatiana, aquí en defensa de Lula da Silva, sumándose a esa jornada nacional. Sobre esa cuestión de la seguridad de Lula, es una preocupación gigantesca. Es por eso incluso que los movimientos sociales están aquí justamente en esa vigilia permanente para garantizar la seguridad de Lula da Silva y también para manifestar su solidaridad. En el día de hoy, Tatiana, este comunicado que este sindicato de los detectives federales aquí de Brasil emitió pidiendo a la justicia, solicitando a la justicia la transferencia de Lula da Silva. Esto porque, según ese sindicato, incluso quedó muy claro luego de una rueda de prensa del presidente de este sindicato, tiene que ver porque este presidente del sindicato, este sindicato denuncia que las personas que aquí están, esas miles de personas, están amenazando, perjudicando a los pobladores de este barrio, como también a los funcionarios de la Policía Federal. Y luego, en la tarde de hoy, la presidenta Gleisi Hoffmann salió para rechazar estas declaraciones y recordó, por ejemplo, Tatiana, que quien promovió la violencia aquí en ese recinto fue justamente la Policía Federal el pasado sábado, y nosotros estuvimos transmitiendo en vivo esta represión por parte de la policía que ha reprimido a las personas que se manifestaban pacíficamente en el momento de la llegada del expresidente Lula hasta aquí a Curitiba. En ese momento, Gleisi Hoffmann rechaza también cualquier tipo de transferencia de Lula da Silva desde ese lugar donde está y pide, en verdad, ella recuerda que para garantizar la seguridad del expresidente Lula, él tiene que estar libre. Es la mejor forma de garantizar su seguridad, ya que denuncia el PT y también los movimientos sociales, juristas. Lula es un preso político, ya que no hay una prueba contra Lula da Silva en esa condena en segunda instancia. También Gleisi Hoffmann rechazó cualquier tipo de transferencia y exigió explicaciones, por ejemplo, de la justicia en el momento de hacer cualquier tipo de transferencia. Pero lo que se tiene hasta el momento, Tatiana, es solamente una solicitud de un sindicato. Y luego aquí también los compañeros periodistas que están aquí en el campamento han investigado la vida de este presidente del sindicato y han encontrado que es una persona que participó de los actos contra Lula da Silva, o sea, una persona que se manifiesta políticamente, pero ahora en un sindicato demuestra una vez más su posición política en el momento de afirmar que los vecinos están aquí amenazados. Tatiana, no hay amenaza por aquí, la única amenaza que hubo fue justamente de la policía el pasado sábado y también, según denuncia la organización, a veces por aquí también pasa una ronda de la policía militar en la madrugada, donde, por ejemplo, cuando las personas ya están dormidas, los motorizados de la policía militar aquí de Paraná pasa en una ronda, lo que sería una forma de intimidar a esas personas. O sea que si hay algún riesgo aquí en este campamento, no es por parte de las personas que aquí están, centenas de personas, miles de personas que están haciendo este acto de forma muy pacífica. Y los vecinos por aquí también ya están apoyando, Tatiana. No tiene seguridad de esta denuncia de este presidente del sindicato, pues los vecinos incluso están participando de este campamento, participando en este momento de solidaridad, prestando, por ejemplo, energía, también garantizando, por ejemplo, algunos baños de las personas. Y aquí las personas siguen gritando, Tatiana, en Lula libre. Este es el sentimiento de las personas que aquí están y permanecerán. Ellas afirman que no se intimidarán frente a ningún tipo de amenaza, ningún tipo de solicitud por parte de un sindicato y de un presidente que tiene relación directa con la derecha de este país. O sea que esas personas seguirán aquí mientras Lula da Silva esté aquí en la Policía Federal cumpliendo esa decisión judicial cuestionada por diferentes juristas y diferentes movimientos sociales de Brasil y del mundo, Tatiana.
Esa es la decisión de la resistencia. Gracias, André. Muy buenas noches. A ti también. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Hola, Beto. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a ti y a los televidentes de Telesur. Primero quiero preguntarte acerca de esta postura del ejército, que es parte de la alarma que hay en este momento de movimientos y organizaciones políticas. Así ha sido históricamente, me refiero después del fin de la dictadura, la organización castrense toma acciones de carácter político y las hace así tan públicamente, o es en este momento, en medio de esta coyuntura, en contra del presidente Lula. Bueno, es motivo de preocupación, sin duda, porque Lula está preso, primero en cualquier lugar que esté, primeramente hay que ver que es ilegal. La prisión es injusta, es imperfecta, técnicamente hablando, del punto de vista jurídico, no hay pruebas y hay una serie de vicios que fueron caracterizados que nos lleva a creer, claro, que es un juicio totalmente político, por interés del imperio y de fuerzas muy poderosas de paralizar un proceso de cambios sociales y populares que se daba en Brasil. Pero los militares evidentemente intervienen muchas veces en el proceso, como fue en 64, para impedir las reformas de base del presidente João Goulart, que apuntaba para una transformación agraria, una transformación del petróleo. Pero en otras circunstancias, los militares también tuvieron, con una corriente nacionalista y antiimperialista bastante expresiva, posturas que fueron favorables al fortalecimiento del Estado brasileño, como fue en la Revolución de 30 con Getúlio Vargas, y ahí los militares tuvieron una alianza cívico-militar con Getúlio Vargas a frente. Entonces hay momentos de la historia. El tema ahora es que hay muchos procesos y muchos proyectos que son tocados por los militares y que el golpe planea debilitar o destruir. Por ejemplo, el proyecto del submarino nuclear, que Lula ha fortalecido con presupuestos muy expresivos, ¿no? Es un proyecto de bastante importancia para la soberanía, para la defensa. El proyecto de construcción de cazas a jatos en una tecnología en cooperación con Suecia, que Lula ha fortalecido también de forma muy expresiva y normalmente Lula ha robustecido el presupuesto militar en los últimos años, manteniendo incluso un diálogo bastante razonable con el sector militar, sobre todo con el ejército. Pero evidentemente eso se ha cambiado a partir del golpe, porque hay sectores militares que están mucho más sintonizados, no con una postura de independencia y de soberanía, y al contrario, tienen una visión un poco más de acercamiento con posiciones doctrinarias de Estados Unidos, lo que no fue siempre así. Mismo en la época de la dictadura hubo muchos conflictos entre la dictadura militar y Estados Unidos, incluso en la área de la energía nuclear, en la área de informática. Pero en ese momento, cualquier que sea la postura en relación a Lula, es motivo de preocupación. Primero porque la Policía Federal es controlada por el FBI. Los agentes y delegados son trenados y tienen incluso remuneración de ahí del FBI, lo que nos lleva a concluir que hay una vulnerabilidad muy grande para Lula estar ahí. Pero también se quiere impedir, evidentemente, la participación popular en torno de la instalación de la Policía Federal, para que la gente se va acercando, se va movilizando, se va construyendo un caldo de cultura que puede llevar incluso a la convocación de una huelga general, que algunos sectores sindicales ya están apuntando. Eso sí sería una movilización más efectiva que podría dar un otro rumbo a la situación, ya que el Supremo Tribunal Federal tiene una lentitud interesada de adiar, de no poner en pauta, de no querer discutir los derechos y recursos legales que podrían favorecer no solamente a Lula, pero a cualquier ciudadano que sea condenado en segunda instancia, pero que tiene derecho todavía por la Constitución de responder y pedir recursos en libertad.
para Lula no se permite nada, es completamente no vigente la Constitución para Lula en ese momento en Brasil. Claro, Beto te preguntaba, ¿quieren acabar entonces con el campamento que se encuentra a las afueras de esta cárcel en Curitiba? Es para tratar de entender, producto primero de esta reflexión histórica que yo te pedía, ahora trayendo toda esta situación, todo este contexto a este momento, a hoy. Quieren acabar con este campamento al que llegan cada vez más y más y más personas, al que llegan incluso líderes políticos muy destacados de reconocida trayectoria en el país. Esto es lo primero. Y segundo, ¿hacia dónde sería trasladado? Y si es una guarnición militar, ¿cómo garantizar su seguridad ante este contexto también histórico? Primero, la seguridad no está garantizada donde él está. No hay garantía de la seguridad en ese momento en la Policía Federal. Pero si la gente se va concentrando, si hay caravanas de militantes, de sindicalistas, y entonces la derecha va a buscar hacer algún tipo de dispersión para impedir esa presión creciente que podría llevar incluso a un fortalecimiento, una convocatoria de una huelga general, como dijo antes. Entonces, el intento es evitar la concentración porque Lula es una convocatoria ambulante. Por donde vaya, la gente va. Toda de Lula fue un riesgo desde que nació en la miseria. Pasó por muchas amenazas de muerte con la hambre, con la miseria que ha soportado. Pero en ese momento, concretamente, si hay el pedido de una organización de delegados de sacarlo de ahí, el objetivo evidentemente es concentración política y la movilización en torno de la convocatoria de actos cada vez más fuerte organizados para la libertad de Lula. Entonces, hay sí un objetivo de trasladarlo, de dispersar esa concentración, y la seguridad de Lula siempre es motivo de mucha preocupación para los brasileños, para el mundo todo, porque realmente es un peligro que pueda pasar con el expresidente Lula. Una última pregunta me queda brevemente, Beto. Dentro de, ya no serían 4, sino 5 días, el Tribunal Supremo Federal deberá de nuevo pronunciarse. ¿Hay realmente alguna expectativa de que el procedimiento tome realmente el rumbo legal, jurídico, apegado a la Constitución? Nosotros estamos percibiendo una clara maniobra, una maniobra muy rara, muy sin desfacatez alguna de parte de algunos jueces, pero sobre todo la presidenta del Supremo Tribunal Federal, de no poner en pauta, de querer postergar, de dificultar, de protelar. Entonces, no hay seguridad, incluso que dentro de 5 días, isso se pueda realmente discutir de una manera más objetiva, desde el punto de vista de la Constitución, porque la Constitución daría el derecho para que Lula no estuviera preso en ese momento, pudiera responder en libertad, mientras se agoten todas las posibilidades de recursos legales que tiene. Entonces, no hay seguridad, todo el proceso fue un proceso viciado. La propia presura del juiz Sérgio Moro de encarcelar a Lula con miedo de que el tribunal pudiera dar un fallo, una sentencia que lo favoreciera, un habeas corpus, por ejemplo, que lo favoreciera, indica que no hay una consideración judicial legal para Lula. Para otros podría até haber, incluso hay otros políticos que son protegidos por la Constitución, pero para Lula no se lo perdona las transformaciones que ha hecho, incluso del punto de vista de la integración latinoamericana. Eso no se lo perdona a Lula. Parece que no le perdonan ese profundo amor del pueblo y esa conexión que solo él, como político, como líder natural popular, lo tiene. No hay otra figura en Brasil. Ya quisiera alguien desde los sectores de la derecha tener ese nivel de conexión con el pueblo. Gracias, Beto. Un abrazo. Buenas noches. Así es, muchas gracias, un saludo a ti y a los televidentes de Telesur, gracias. Muchas gracias, gracias a ti. De regreso a la mesa, a manera de síntesis, tenemos uno de los titulares a este asunto que le hacemos permanente seguimiento, hoy planteando la preocupación por la seguridad
la integridad física del expresidente Lula. Bloquean carreteras en Brasil para exigir la libertad de Lula. Aquí está con fotografías. La Jornada Nacional de Lucha por Lula fue convocada por Frente Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo. Cientos de personas protestan en las principales vías de entrada en Minas Gerais en defensa de la libertad del expresidente Lula, de la democracia. En una movilización convocada por los Frente Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, la protesta se da en el marco de una jornada de manifestación nacional liderada por la Central Única de Trabajadores, una de las centrales más grandes del país, que busca movilizar a sus bases con el fin de proteger a Lula, según explicó el presidente nacional de la CUT, Wagner Freitas. Ahí la información. Siempre les recuerdo nuestra dirección de la multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Ecuador. El anuncio no confirmado de la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio genera gran incertidumbre. Hechos como estos, consecuencia del conflicto armado colombiano, plantean un viejo problema: cómo evitar que el conflicto colombiano no pase la frontera y afecte a naciones vecinas, en este caso Ecuador. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia de Ecuador, incertidumbre en este país por la publicación de un comunicado en redes sociales donde un supuesto frente disidente de las FARC informa sobre la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado hace 17 días. Este hecho es un claro ejemplo de cómo el conflicto armado de Colombia, del vecino, incide en otras naciones, especialmente en esta, Ecuador. Tenemos detalles. La mañana de este miércoles, un comunicado del supuesto frente disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, informaba sobre la presunta muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado hace 17 días en la frontera entre Ecuador y Colombia. Horas más tarde, las autoridades de ambas naciones se pronunciaron. Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa de Colombia, informó haber hecho las experticias del supuesto comunicado y descartó su veracidad. Se ha conocido un comunicado en el cual se da noticia sobre el supuesto asesinato de los periodistas ecuatorianos secuestrados. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto que aparece firmado por un supuesto frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Según el comunicado del supuesto grupo insurgente, las autoridades ecuatorianas habrían intentado el rescate de los periodistas. El ministro del Interior de Ecuador lo desmintió. Queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Lo que sí está claro que hemos realizado operaciones de control permanente en la zona. Y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro, pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los 3 compatriotas que se encuentran secuestrados. Familiares de los secuestrados piden más apoyo a las autoridades. Repudiamos el secuestro en nuestro país, en el Ecuador, y sí pedimos un mayor involucramiento como familias del gobierno colombiano para que haga efecto en este proceso de negociación. El equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, frontera entre Ecuador y Colombia, una región que se mantiene en estado de excepción desde el 27 de enero. Tras el secuestro del equipo periodístico, el gobierno ecuatoriano decretó la creación de un Consejo de Seguridad Fronteriza con el fin de atender el nivel de violencia existente en la zona.
La frontera entre Ecuador y Colombia ha sido epicentro histórico de guerrillas colombianas, paramilitares y redes de narcotráfico. Pequeños grupos se disputan el control territorial luego del retiro de las FARC producto del acuerdo de paz. Uno de los momentos de mayor tensión entre ambos gobiernos fue en 2008, cuando militares colombianos ingresaron sin autorización a territorio ecuatoriano y bombardearon un campamento de las FARC donde falleció el miembro del secretariado y conocido como el canciller de las FARC, Raúl Reyes. Más información ahora desde Bogotá, la nación en donde hay tanta esperanza, tantos anhelos de paz, pero vemos que el panorama es muy, muy complejo. De esto conversamos de inmediato con José Manuel Jiménez, nuestro corresponsal desde la capital colombiana. José, buenas noches. Adelante. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, el panorama sobre derechos humanos, el panorama del conflicto en Colombia es bastante pésimo, por no decirlo más. La situación con el vecino país en la frontera con Ecuador, el secuestro de los periodistas, de los colegas del diario El Comercio, que hoy se dio a conocer un comunicado, un supuesto comunicado, el cual han desmentido tanto las autoridades ecuatorianas como colombianas sobre la autenticidad de este comunicado, donde se decía que los periodistas habían sido asesinados. También se está verificando la supuesta existencia de este frente, el Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP, que se autodenomina y toma el nombre de la desmovilizada guerrilla de las FARC. La situación es compleja porque no es la primera vez que se da una información de este calibre sin confirmar por parte de los medios de comunicación. Recordemos que el pasado 28 de marzo también se anunció desde medios colombianos que se habían liberado a los periodistas, cosa que resultó ser falsa horas después. Por eso las diferentes organizaciones de prensa del continente han pedido serenidad, tranquilidad a la hora de informar sobre esta situación. El ministro de Defensa de Colombia, el doctor Luis Carlos Villegas, ha dicho hoy en rueda de prensa que no se han hecho desembarcos en la zona y tampoco que se han hecho acciones militares en la zona precisamente para evitar que los periodistas puedan sufrir alguna acción o perder la vida en este tipo de operaciones. Los familiares aún insisten en un operativo humanitario para poder liberar a sus familiares secuestrados desde el 26 de marzo. Pero esta situación del conflicto armado no solo se vive en la frontera con Ecuador, se extrapola en otras zonas del país. Hoy lamentablemente tenemos que registrar el asesinato de 8 policías en la región del Urabá debido a un ataque que se presume lo hizo el Clan del Golfo con explosivos, quitándole la vida a estos 8 uniformados que escoltaban a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras. Recordemos que en este mismo espacio anunciamos que el Clan del Golfo se estaba extendiendo en diferentes regiones del país y que se estaba consolidando y preparando ataques a la fuerza pública luego de la captura del tercer cabecilla de este clan, alias El Indio. También debemos registrar los continuos enfrentamientos entre el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo, es decir, en la zona frontera con nuestro vecino país, Venezuela. Esto ya ha ocasionado un desplazamiento de más de 200 personas en los últimos 3 días. La situación es tensa en esta región del país y también hoy se dio a conocer la amenaza a un líder de sustitución de cultivos en la región del Tibú. Podemos ver que el panorama no es nada reconfortante para los diferentes habitantes de las regiones de Colombia. Y a esto le sumamos también, obviamente, el tema de la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, que se ha vuelto una situación tensa debido a la captura hace unos días por parte del CTI de la Fiscalía a Jesús Santrich, líder político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, al cual se le indilgan delitos
de narcotráfico, supuestamente delitos de narcotráfico. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, será la encargada de definir si es o no cierto y si es procedente que este organismo lleve este caso de Jesús Santrich o lo lleve la justicia ordinaria. Y en ese sentido, también con el tema de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, debemos decirle, Tatiana, a los televidentes que hace unos días también fue asesinado un integrante de este movimiento político. Se trata de Mario Alexander Melo. Él fue asesinado hace 3 días en el Cauca y apareció su cuerpo con fuertes síntomas de tortura. El panorama es complicado, el panorama de derechos humanos en Colombia cada día se complica más. Recordemos que llevamos más de 300 líderes sociales asesinados en los últimos 2 años y en lo que va corrido del 2018 ya estamos contando que son 57 los líderes asesinados en Colombia. Lamentablemente, el conflicto colombiano sigue vigente y se está extrapolando a las diferentes fronteras con nuestros vecinos. Recordemos que en el 2014, en la segunda cumbre de la CELAC, la cumbre nombró a Latinoamérica un territorio de paz, precisamente apoyando el proceso de paz que se desarrollaba en ese momento con las FARC, que se iba a adelantar, pero esto no ha sido fácil de desarrollar debido a la actual situación del conflicto en Colombia, Tatiana. Muy oscuro que tiene repercusiones en la frontera sobre la situación del vecino de Ecuador. Vamos con el análisis. Gracias por entregarnos todos estos detalles, todas estas situaciones que marcan el contexto tan complejo que vive el proceso de paz en Colombia. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Saludamos a Fernando Carrión, analista catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nos acompaña desde Quito. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Profesor, si un país ha recibido con los brazos abiertos a los que primero son desplazados, pasan la frontera en calidad de refugiados, es el Ecuador, su gobierno y su pueblo. Hoy, después de todos estos años de conflicto, ¿cuál es la situación de ese lado de la frontera? Bueno, yo creo que esto hay que verlo un poco más a la distancia. El Ecuador no había tenido ningún problema con Colombia antes de este siglo y desgraciadamente la aplicación del Plan Colombia, que tuvo un componente internacional, produjo 2 hechos que contaminaron el país y otros países más de la región. El uno fue la propia política explícita del Plan Colombia, que por ejemplo en el caso del Ecuador se planteó la necesidad de la construcción de una base militar en el puerto de Manta. Y por otro lado, los efectos de la implantación de un conjunto de acciones bastante fuertes en propio territorio colombiano que produjeron lo que se conoce con el nombre de el efecto globo, que es el traslado de ciertas actividades que se desarrollan en Colombia hacia otros lugares. Eso ocurrió concretamente en el caso del Ecuador. Si esto fue la aplicación del Plan Colombia, por otro lado, la propia lógica de los mercados ilegales vinculados al narcotráfico, a los precursores químicos, a la trata de personas, mercados de armas, etcétera, también involucraron al Ecuador, porque el Ecuador está este rato localizado entre los 2 países más grandes de producción de cocaína del mundo, que es el caso de Colombia y el caso de Perú. Y está entonces en un lugar estratégico. Entonces, este contexto viene a producirse una situación totalmente distinta que en el Ecuador no conocíamos, al menos en estos últimos 2 meses, con 3-4 hechos lamentables que, como digo, no conocíamos aquí en el Ecuador. Por un lado, el 27 de enero de este año estalla un coche bomba, cosa que en el Ecuador no había existido nunca. En segundo lugar, hay un ataque a un grupo de militares donde fallecen 4 de estos oficiales. Tampoco habíamos conocido una cosa como esta. En tercer lugar, se vuela una torre de transmisión de energía eléctrica que tampoco conocíamos, una situación tan compleja.
Y finalmente, probablemente una de las cosas más complicadas es el secuestro de 3 periodistas del diario El Comercio. Entonces ustedes ya podrán comprender la convulsión, el sentimiento, este rato que existe en el Ecuador frente a estos hechos que han ocurrido en un lapso no menor a 2 meses. Por supuesto, ahí esa es la situación cuando en Colombia se trata de avanzar en un proceso de paz, primero con la guerrilla de las FARC, de otro lado, y ya hoy convertida en un partido político, y en Quito, en Ecuador, precisamente avanzando también en un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, hay situaciones desde el lado colombiano que dan cuenta que las cosas no están bien. Desde América Latina, ¿qué hacer? Particularmente desde Ecuador, no solamente abriendo los brazos a los cientos de colombianos que llegan en calidad de refugiados, sino que también abriendo sus brazos al equipo negociador por parte del ELN y del gobierno Santos, para que esta situación realmente logre tomar un rumbo adecuado y no pensar que vamos hacia atrás en el marco del anhelo de paz. Bueno, sí, aquí está absolutamente presente un poco el eco, llamémoslo así, de todo el proceso de paz que se ha vivido en Colombia, y probablemente este es el momento que estamos recibiendo los embates más complejos. Y creo que la cosa más compleja, reiterando esta palabra, es la interpretación que se está dando a estos fenómenos, porque en gran parte lo que se está achacando es a los procesos de paz que vive Colombia. Y a mí me parece que eso es un problema bastante errado, porque lo que ocurre es que el peso de la opinión pública que genera el partido que lo preside, el expresidente Uribe, pues ha generado un ambiente contrario a la paz, y mucho más ahora en el proceso electoral que se vive. No hay que olvidarse que Colombia tiene las elecciones de primera vuelta para presidente de la República el 27 de mayo, y es en ese contexto de esa campaña electoral donde se debate el proceso de paz y donde está presente absoluta con Ecuador que esto está ocurriendo. Entonces, aquí lo que en definitiva empieza a aparecer con mucha fuerza son planteamientos en contra del proceso de paz. Y se plantea que son justamente personas que no plegaron al proceso de paz. De la información que yo tengo, el problema principal que existe es que hay una serie de territorios que antes eran controlados por las FARC y que justamente por el proceso de paz ellos abandonaron esos territorios, y el compromiso que había por parte del gobierno, por parte del Estado de Colombia, era básicamente en esos territorios plantear tres cuestiones que son importantes. Una es la sustitución de cultivos, porque esa población tiene que vivir de algún trabajo en esas zonas. Entonces, uno era la sustitución de cultivos. Dos es la producción de política pública que permita generar servicios e infraestructuras, como el caso de comunicación, es decir, vías, puentes, pero también salud y educación, que esa población prácticamente no la tiene. Y en tercer lugar, obviamente, políticas de seguridad ciudadana. Desgraciadamente, esto no ha sido cumplido por parte del Estado y por parte del gobierno colombiano, y esto ha generado que el conjunto de bandas criminales que existen en Colombia se empiecen a disputar los territorios. En el caso del lado colombiano, con la frontera con el Ecuador, de la información que yo tengo, hay 12 grupos irregulares vinculados a los mercados ilegales, que señalaba hace un momento, que están buscando el control de esos territorios. Y a mí me da la impresión que de alguna manera eso también está vinculado en la parte de norte de la frontera de Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo y Mataje, que coincide con la zona de Tumaco, en el departamento de Nariño, que es probablemente una de las zonas de exportación de cocaína más fuerte que existe en este territorio. A partir de eso salen submarinos que son capaces de llevar 4 o 6 toneladas cada uno de estos sumergibles hacia Centroamérica, hacia México y luego hacia los Estados Unidos. Entonces, es esta falta de control de estos territorios, de estos espacios, entre comillas, vacíos, que están disputándose estos grupos, y obviamente
las fuerzas regulares, las fuerzas armadas, tanto colombianas como ecuatorianas. Espacios que debían ser cooptados una vez se retirara las FARC por el Estado colombiano, pero no solamente desde la presencia militar, sino desde una presencia estatal con políticas públicas, pero ese no ha sido el caso hasta ahora, lamentablemente, en Colombia. Profesor, gracias, muy buenas noches. No, muchísimas gracias, un saludo cordial. Un saludo, gracias. De regreso con ustedes a la mesa, miren lo que ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que es parte de la verificación del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. ONU destaca actuales desafíos del acuerdo de paz en Colombia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó este miércoles desafíos que enfrenta el proceso de paz en Colombia. A través de un informe sobre la verificación de la ONU en Colombia, Guterres resaltó que la inseguridad, el resurgimiento de la violencia, el retraso de la reintegración de los exguerrilleros son una de las principales dificultades que enfrenta este proceso. Destacó que la transición de la reinserción temprana a la reincorporación sostenible todavía no ha concluido y esa incertidumbre sigue minando la confianza de los excombatientes en su reincorporación y el proceso de paz. El diplomático resaltó además que la reanudación de la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, podría contribuir a las iniciativas generales de la eliminación de la violencia y de sus causas. En todo caso, una situación muy compleja que se evidencia desde el vecino país en la frontera con esta situación también tan difícil que se está viviendo por parte del equipo periodístico del diario El Comercio y sus familiares que exigen acciones al gobierno ecuatoriano y también más atención al gobierno colombiano. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, En Noticia a los Estados Unidos. Donald Trump no logra bajar el nivel del escándalo generado por el allanamiento a la oficina de su abogado personal. Y no lo logra pese a sus reiteradas amenazas belicistas contra Siria y contra Rusia. Planteamos de una vez una pregunta: ¿cuál es el panorama interno del gobierno Trump? Lo analizamos al volver en Noticia. En noticia a los Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene al mundo en estado de gran tensión con ese discurso belicista hacia Siria y Rusia. Pero a nivel interno, la situación es de máxima tensión entre la Casa Blanca y otros poderes debido a una cadena de hechos que tuvo su última expresión en el allanamiento de las oficinas de su abogado personal. Tenemos detalles. El presidente Donald Trump amenazó nuevamente con bombardear Siria en respuesta al supuesto ataque químico en la ciudad de Duma. Ante la afirmación del embajador de Rusia en Líbano, Alexander Sasipik, sobre el derribo de cualquier misil lanzado contra territorio sirio, Trump expresó en Twitter: Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, estarán llegando, bonitos y nuevos e inteligentes. No deberías ser socia del animal asesino del gas que mata a su gente y disfruta. La respuesta del presidente Vladimir Putin fue un exhorto a que impere el sentido común en las relaciones internacionales. La consecuente actuación belicista de Trump para tratar de preservar la hegemonía militar disminuida por potencias emergentes también ha funcionado para desviar la atención mediática del complejo escenario político interno que atraviesa su gobierno. Este martes, Trump aseguró que es objeto de una total cacería de brujas y de un atentado a su gobierno en referencia al allanamiento de oficinas y residencias de su abogado personal Michael Cohen por el FBI. El enfoque particular del allanamiento fue captar información relacionada a los presuntos pagos a dos mujeres, la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, realizados a través de Cohen, según Daniels, para comprar su silencio sobre las relaciones que mantuvieron con Trump. Lo que Trump llama una cacería de brujas también incluye la acusación penal de su exjefe de campaña Paul Manafort por la admisión de culpa por mentir a autoridades federales de su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, y el seguimiento que el fiscal especial Robert Mueller le hace a su yerno Jared Kushner. A esto se le suma que sus negocios están bajo escrutinio de fiscales en Nueva York por posibles delitos.
La actuación del fiscal Mueller desató una intensa especulación sobre cuál será la respuesta presidencial dada la criticada impulsividad de Trump. El mandatario estadounidense también se ha ganado el rechazo de gran parte de la Cámara de Representantes, incluso de su partido. Por ejemplo, los senadores republicanos Bob Corker y Jeff Flake lo acusan de mentiroso y de haber degradado políticamente al país, así como de haber socavado sus normas democráticas, mientras que un grupo de legisladores demócratas busca que se apruebe un juicio político en su contra por diversas ofensas a la Constitución. Pugna de la Casa Blanca con el FBI, con parte también del gabinete que nombra el presidente, con republicanos, con demócratas. ¿Cuál es el ambiente entonces? De esto le preguntamos a Alina Duarte de Washington. Alina, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tatiana. Así es, son varios los temas pendientes aquí en Washington DC, sobre todo estos últimos que mencionaban. Y es que también este tema de la tensión que se vive hoy con Siria ha dejado más preguntas que respuestas, y es que pareciera que se trata precisamente del ocultamiento de estos temas de la política nacional y de una frustrada administración de Donald Trump. Sin embargo, en el tema de Siria, a pesar de estas especulaciones, a pesar de este llamado, este lapso de tiempo que dio Donald Trump entre 24 y 48 horas el pasado lunes para decir que iba a actuar en Siria, este plazo se acaba de vencer y no ha habido ninguna toma de acción por parte tampoco de sus aliados. Recordemos que están en constante comunicación, así lo aseguró la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Están en constante comunicación con el gobierno de Francia, Emmanuel Macron, y también con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Esto se espera que pudieran haber actuado durante horas pasadas, sin embargo esto todavía no ha ocurrido. Fue el secretario de Defensa, James Mattis, quien esta tarde, ante cuestionamientos de periodistas, dijo que todavía se encuentran investigando los presuntos ataques químicos en Siria, y ante la pregunta de si estaría ya capacitado el gobierno de Donald Trump para responder con un posible ataque militar, dijo que ellos estarán preparando cualquier tipo de opción. Ellos ya están listos para sea la decisión que tome el presidente Trump. Incluso también la vocera misma de la Casa Blanca dijo que se encuentran todas las opciones sobre la mesa, incluida la opción militar. Estaremos esperando todavía alguna posible decisión por parte del Gabinete de Seguridad de Donald Trump en conjunto, insisto, con los aliados estadounidenses. Tatiana. Gracias, Alina. Nos vamos de inmediato con el entrevistado, con nuestro invitado. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es a propósito de todo ello, Alina, si esto se trata de una cortina de humo ante esta situación tan compleja interna que vive la Casa Blanca. Alina, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Para ello conversamos con Walter Tejada, analista político, estratega. Nos acompaña también desde Washington. Hola, Walter. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Gusto saludarte. Igualmente, ahí la primera pregunta entonces, ¿esto es una cortina de humo? Ahora, ¿de qué magnitud? Evidentemente también hay que plantearlo, pero ¿es una cortina de humo al fin y al cabo ante esta situación tan compleja que vive el gobierno de Donald Trump? Bueno, lamentablemente, pues, esta es la más recién vergüenza que estamos pasando aquí en Estados Unidos con el comportamiento de este presidente, y pues ahora con el allanamiento que ustedes mencionaron en su reporte sobre lo que el FBI pues ha obtenido evidencia de posibles acciones, posiblemente fraude económico de su abogado personal, y entonces está lidiando con muchas de esas cosas que tienen que ver con mujeres que han estado en asuntos pornográficos, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto tenemos este terrible problema serio con Siria, más la guerra de comercio, de política de comercio que él ha lanzado, la investigación que continúa a toda popa de la interferencia de los rusos, la amenaza que ellos presentan día a día a este país. Entonces, mientras tanto, este presidente pues tiene que perder tiempo en enfocarse en sus asuntos personales, y una gran vergüenza para todos. Entonces, nosotros no pensamos que es ninguna cortina de humo, ni tampoco esto es una brujería, como él quiere decir. Esas son cosas serias que están lamentablemente afectando la consistencia de las decisiones de todo tipo de política a nivel de gobierno. Estos que te acabo de mencionar son algunos de los ejemplos, pero hay varios otros, el presupuesto, el medio ambiente, asuntos de infraestructura. Entonces, hay mucho titubeo ahorita en el gobierno federal
Y aún los mismos republicanos que son del partido de Trump bien están diciendo, y qué triste que tengamos que usar palabras como mentiroso en referencia al presidente, pero es claro que pues este presidente, porque como actúa de cosas, de impulsos, eso lo mete en problema. Entonces ahora nos encontramos con esta situación bastante seria, compleja, y no es para que andemos haciendo chistes ahí por Twitter o tratando de mandar mensajes que son hasta cierto punto de niño de escuela. Entonces esas son cosas serias, pero pensamos que su personal de seguridad nacional, más muchas otras personas que tienen carreras de su vida en el gobierno, son personas que entienden bien la política y cómo funciona, y pueden ponerle un balance a las decisiones que este presidente vaya a hacer ahora. Así que claro, una situación difícil y compleja. Fíjate, Walter, que hay algunos que se han atrevido a decir que esos Twitter que salen desde la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, @RealPotus, se habrá hecho a través de otra persona, porque realmente lo que parece es un juego, pero un juego macabro, porque pone en alto nivel de tensión a todo el mundo, a toda la humanidad, y la verdad es que, bueno, desde ninguna perspectiva puede resultar justo y admisible. Pero hay otro punto que quiero plantearte, y es, hasta este momento, si revisamos las encuestas de la favorabilidad, de la cercanía que tiene la gente con el presidente Donald Trump, pues eso va hacia abajo, va bajando, digamos, con el paso de los meses. ¿Y esto a qué se debe? La pregunta es, ¿qué ha hecho, qué no ha hecho? Realmente, ¿cómo ha gobernado todo este más de un año largo? ¿Qué es lo que ha hecho por el país? Sí, bueno, lamentablemente no tenemos tiempo suficiente para contestar esa excelente pregunta, Tatiana. Lo que te diría en lo que ha hecho y que no ha hecho. Lo que ha hecho es, él ha insultado a medio mundo, ha causado una gran división. En vez de ser el que nos una como el presidente de la nación, quien todos queremos, aunque no seamos del mismo partido, pero queremos respetar la oficina del presidente, queremos trabajar con él, quisiéramos que el interés de la nación sea arriba de todo, y ver cómo pues, juntos pues, buscamos entre demócratas y republicanos buscar las mejoras políticas que ayuden a la estabilidad del país, mantener la economía, las relaciones con los diferentes otros países, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, este presidente lo que él ha hecho es causar bastante rencor, bastante división, insultos, hasta cierto punto bastante racismo, y en la comunidad latina yo te digo que él no es popular. Él prácticamente lanzó su campaña insultando a la comunidad latina, llamándonos de asesinos, de violadores sexuales, de traficantes de drogas, etcétera. Entonces, y continúa ese lenguaje. El problema con ese lenguaje, dice, son solo palabras, pero cuando alguien como un presidente las dice, eso motiva a otras personas que le sigan la corriente y actúen a hacer cosas que no deben de hacer, causar un sentimiento antimigrante, una xenofobia, etc. Ahora, las cosas que no ha hecho, y debería hacerlo, es de buscar el compromiso con los legisladores, ambos demócratas y republicanos, quien le han propuesto vez tras vez legislación, diciéndole específicamente que si él va a apoyar esa legislación, entonces la van a promover, la van a debatir para que se lleve a cabo y se le traigan a su mesa para que la firme. Hasta hoy día, la razón que tiene una encuesta, un porcentaje de popularidad de la encuesta, uno de los más bajos en la historia, es porque hasta ahora no ha firmado muchos proyectos de ley, simplemente han sido resoluciones que son nada más simbólicas. Uno de los proyectos de ley que sí tuvo que firmar fue cuando toda la Cámara de Representantes prácticamente y casi todo el Senado le mandaron un proyecto de ley que si él no lo firmaba, entonces iba a convertirse en ley de todas maneras porque el porcentaje de voto era más alto, y eso era el proyecto de ley para darle sanciones a Rusia, lo cual él no quería hacerlo, pero lo tuvo que hacer porque hubiera sido una vergüenza si no lo firmaba. Entonces, el otro, pues, el corte de impuestos para los ricos que se aprobó, es otro que pero aparte de eso, la pregunta es, ¿quién más ha firmado? Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que no ha hecho? Lo que no ha hecho es unir las fuerzas políticas para que un presidente pueda enfocar su agenda y promoverla con asuntos de la economía y todo lo que tiene que hacer, y tener más proyectos de leyes que nos beneficien como nación, incluyendo también lo que no ha hecho, y que es una de las cosas más tristes, que más rabia le da a medio mundo aquí en Estados Unidos, es que
sabiendo que todos reconocemos que él ganó la presidencia por el colegio electoral, sea como sea el sistema, él perdió el voto popular, pero ganó la presidencia, es nuestro presidente, nos guste o no nos guste. Sin embargo, él no reconoce ni da dirección que los rusos influenciaron el gane de su presidencia y que día a día nos están atacando cibernéticamente por medios electrónicos y eso pone en riesgo nuestro sistema eléctrico, los puentes, las carreteras, las diferentes... Tengo ya que despedirte, Walter, tengo que despedirte, pero no puedo dejar de preguntarte si realmente en Estados Unidos se cree en esta situación de que los rusos intervinieron en la campaña presidencial. Resulta que no solamente es con Estados Unidos, sino con México, con otras naciones europeas. ¿Dónde están las pruebas reales de que Rusia intervino en la campaña y que por eso Donald Trump es el presidente? Esta es, bueno, te pedí una respuesta muy breve, lamentablemente estamos a punto de despedir, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo no? Claro, que buena pregunta y te la tiro breve. Todas las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos están de acuerdo y personas que él nombró como republicanos para que estuvieran en esos puestos están de acuerdo que así exactamente ocurrió. La investigación del fiscal especial continúa y dentro de poco vamos a conocer la verdad. Yo creo que es importante que se deje que la investigación continúe y que vaya donde vaya, incluyendo posiblemente exponer los impuestos de este presidente que nunca ha querido dar a luz. Entonces hay bastante evidencia, Tatiana, que sí ocurrió esa influencia, todo el mundo lo sabe. Entonces es cómo tomamos entonces pasos para prevenir que esto ocurra no solo en Estados Unidos, atacando nuestra democracia, pero en otros países ha ocurrido también correctamente. Así es que hay que ver cómo se da la prevención de eso y Donald Trump no ha movido ni un dedo para asegurar de que nos protegernos y que esto no vuelva a ocurrir. Claro, pero entonces, bueno, con eso lamentablemente tengo que despedirte, pero lo dejo planteado, será en una próxima oportunidad. O los rusos o Cambridge Analytica, hay que verlo, realmente, en toda su dimensión. Te tengo que despedir, Walter, gracias, buenas noches, será hasta la próxima. A ustedes, un placer. Un placer, buenas noches. Gracias también a ustedes. Así es el tiempo en televisión. Lamentablemente se termina, pero qué interesante esta discusión. Hay que profundizar en ello. Será en una próxima oportunidad. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hay otro hecho que fue noticia durante esta jornada. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.